Hola, me pidieron que hable de dos temas, de la AGN y los ODS. Lo primero que hay que hacer es aclarar qué significa cada uno. La AGN es la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación es una institución que se ocupa del control externo de los actos, las decisiones del Poder Administrador, del Poder Ejecutivo. Es el brazo técnico del Congreso de la Nación. Fue creada en el año 92 por la ley 24.156 y luego la Constitución Nacional del año 94 le dio rango, estatus constitucional. La auditoría tiene muchas misiones, entre ellas aprobar la cuenta de inversión, que es la ejecución del presupuesto, que una vez aprobado por el Congreso es ejecutado por el Poder Ejecutivo y es auditado por la Auditoría General de la Nación, que le provee de la información al Congreso para que tome su decisión de aprobar o rechazar la ejecución presupuestaria del presupuesto que originalmente votó el Congreso. Además tiene otras actividades. Se llevan adelante alrededor de 300 informes anuales de gestión, de estados contables, financieros y de ejecución presupuestaria del Poder Administrador. La auditoría se mueve con reglas, con normas. En primer lugar, el objeto auditado es el resultado de un mapa de riesgo que se hace de manera objetiva, que determine cuáles son los organismos que por monto del presupuesto que administra o por las circunstancias en las cuales desarrolla su actividad son susceptibles de tener riesgo de auditoría. En segundo lugar, esas auditorías se hacen cumpliendo reglas, normas preestablecidas con estándares internacionales. En tercer término, una vez que el objeto auditado se hace de acuerdo con las normas preestablecidas, el organismo auditado tiene derecho a responder a partir de analizar lo que la auditoría, los hallazgos que obtuvo. Y en tercer término, como síntesis de lo que estoy diciendo, la auditoría no tiene rasgo de discrecionalidad, no hay arbitrariedad en los temas y tiene normas que regulan los procedimientos, y al mismo tiempo existe, como le señalé, ese derecho a observar y cuestionar los hallazgos de auditoría y que luego son aprobados por el Congreso. La auditoría no tiene facultades para iniciar procesos penales, pero en su condición de ser un cuerpo de organismo público, cualquier funcionario en conocimiento de un delito tiene que presentar la denuncia. La auditoría, como resultado de sus acciones, hay alrededor de 400 estudios de la auditoría que son insumos, pruebas documentales sobre casi 200 procesos penales que se llevan adelante en los tribunales federales en relación a la anterior administración. En síntesis, la democracia, el equilibrio de los poderes, la necesidad de pesos y contrapesos tiene la auditoría como un actor relevante que provee información y análisis documentado al Congreso de la Nación para que cumpla su misión de control del Poder Ejecutivo. Voy a tratar ahora de desarrollar un poco el tema de qué son los ODS. ODS es el acrónimo de Objetivo de Desarrollo Sostenible, que son los objetivos que a nivel global las Naciones Unidas en el año 2015 establecieron para el conjunto de los países que suscribieron ese compromiso, que fueron 193, entre ellos está la Argentina. Esos objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 establece 17 objetivos y 169 metas.
cuantificable, es una métrica determinada y preestablecida. La Argentina es uno de los 193 países que suscribió ese compromiso de la nación argentina que tiene que ejecutar, y el Congreso tiene que controlar su cumplimiento, y la auditoría es, como conté hace un ratito, el brazo técnico que le permite al Congreso tener una decisión informada. Me parece importante llamar la atención sobre los 3 procesos globales que justifican y dan sustento y están como un telón de fondo al establecimiento por parte de 193 naciones de estos objetivos de desarrollo sostenible. El primero es la globalización o la mundialización, que es una dinámica que tienen los asuntos económicos, por los cuales hay una integración creciente de los mercados de bienes y de servicios, por lo cual funciona la economía a escala global básicamente a partir de lo que se conoce como cadenas globales de valor, donde hay una desconcentración y una fragmentación de la estructura productiva que hace que el crecimiento del comercio intraindustrial sea tal que tenga tasas de evolución, de crecimiento superiores a la del producto. Esa globalización o mundialización tiene una dimensión, la cara financiera, que ha crecido de manera insospechada, resultado de decisiones políticas de los estados que favorecieron la desregulación. Y esa política desregulatoria, más los avances tecnológicos, hacen que las transacciones financieras sean muy superiores a las transacciones comerciales. Además hay una diferencia. Las transacciones comerciales tienen reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio, y las transacciones financieras no tienen ningún tipo de reglas de funcionamiento. Entonces, esos mercados que funcionan de manera instantánea generan condiciones adversas para las políticas de los estados. ¿Por qué? Porque las políticas de los estados están delimitadas por las propias fronteras de cada estado. Entonces, un primer impacto de esa dimensión financiera de la globalización, exuberante en números, sin reglas y que funciona de manera instantánea, le pone un límite a las políticas democráticas de los estados. En consecuencia, tiene que haber objetivos globales e instancias globales que permitan gobernar la globalización y producir normas que regulen este tipo de actitudes y que minimicen los efectos adversos que tiene para las sociedades locales los efectos de la globalización. La segunda de las dinámicas que distinguen a los procesos globales de las últimas décadas es la democratización. Un par de números para dar cuenta de este fenómeno. En el año 1942, en plena guerra mundial, solo había 2 estados democráticos. Hoy, la mitad de los ciudadanos del mundo viven bajo gobiernos elegidos por la voluntad popular. Pero eso no quiere decir que sean plenamente democráticos. De hecho, hay estudios que muestran que son muy pocos los países que tienen una democracia plena. Y en nuestra región de América Latina hay uno solo, que es nuestro vecino Uruguay. La tercera dimensión que distingue a los asuntos globales, además de la democratización y en adición a la globalización económica, es la desigualdad. Y en este sentido sí hay que llamar la atención sobre la necesidad de diferenciar pobreza de desigualdad. La globalización ha hecho posible reducir el contingente, el número de pobres que existen en el mundo. Solamente en China hay 500 millones de ciudadanos que dejaron de ser pobres como producto de la globalización. Y solamente en América Latina, desde el principio del siglo para acá,
casi 60 millones de nuestros ciudadanos de América Latina dejaron de ser pobres. Pero la desigualdad es otra cosa. La desigualdad medida como los ingresos que distancian a los sectores de mayor altos ingresos de los menores ingresos ha crecido, se ha ampliado. Y hay organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo Oxfam en el Reino Unido, que ha establecido un procedimiento por el cual grafica con mucha claridad ese crecimiento de la desigualdad, que es que unos pocos ciudadanos del mundo, con su riqueza individual, cuando digo poco estoy hablando de una decena, son capaces de tener los ingresos que tiene la mitad de los habitantes del mundo. Esa situación de desigualdad conspira con la convivencia democrática, genera condiciones de violencia social y abre las puertas a situaciones muy desaconsejables en nuestra vida democrática. Entre esos objetivos de desarrollo sostenible está el fortalecimiento de los organismos de control. ¿Y eso por qué? Porque ha ganado creciente soporte y convicción, tanto en el mundo académico como en los actores políticos, que el progreso económico es el resultado de la fortaleza institucional. Incluso es más importante la institucionalidad de una sociedad para encontrar resultados positivos en términos de crecimiento económico y social que la propia dotación de recursos naturales. Por eso es que es tan decisivo mirar y seguir con atención esta dimensión. En ese sentido, la auditoría, la AGN, junto con otras entidades similares de otros países de América Latina, desarrolló lo que se conoce como una auditoría coordinada. ¿Sobre qué? Sobre el grado de preparación de los países para poner en práctica los ODS. Se hizo en 11 países y fue liderado por Ecuador, y le voy a dar sintéticamente sus principales conclusiones. La primera, que en esos países, entre los cuales está la Argentina, la falta de un horizonte temporal de largo plazo para la fijación de las políticas. La verdad que nosotros en Argentina sabemos cómo ha caracterizado el corto plazo y la inmediatez las definiciones de las políticas públicas y las consecuencias negativas que eso ha traído. La segunda es la reducida capacidad estadística para el seguimiento y la disponibilidad de los datos. En ese sentido, también nosotros somos un buen ejemplo. El apagón estadístico que tuvimos con la falsificación de las cifras del INDEC muestra por qué es tan sustantivo tener indicadores y datos públicos e información confiable. Y la tercera es la fragmentación del sector público, expresado en una baja coordinación en sistemas no integrados y en políticas públicas desalineadas. Conclusión. Las mejoras del progreso social en una sociedad tienen que ver con la fortaleza de las instituciones. La mejora y los avances de una sociedad que enfrente los desafíos de este tiempo no puede estar aislada del contexto global. En ese sentido, la asociación con otros países es decisiva y crucial. Y al mismo tiempo, entonces, la auditoría, como brazo técnico del Congreso, contribuye a que estos objetivos se plasmen.